Hola Julia, hola Juan, ¿qué tal estáis? Hola, buenas. Hola, perfecto. ¿Vosotros qué tal? Pues muy bien, encantados de teneros aquí con nosotros un día más. Oye, yo tenía una primera pregunta para iniciar esta conversación y es desde vuestro punto de vista, como, bueno, profesionales del sector, de un modo u otro, ¿cuál es vuestra visión de lo que pasó con el Cyberpunk 2077? Me encanta. Me encanta. Venga, Juan, ¿qué te parece? Venga, me la dejas a mí, que estoy como más enfadado con esto. Eso, justo. Nada, yo creo que fue, bueno, precisamente un problema que solucionamos nosotros, que fue testearon todo demasiado tarde. Se dejaron un montón de cositas por probar y al final el juego salió pues prácticamente sin acabar. Luego lo intentaron retomar. A día de hoy creo que lo han arreglado bastante bien, pero ya el daño reputacional está ahí. O sea, ya CD Projekt Red ya no es la cosa prístina que era antes y maravillosa. Ya como que nos fiamos un poquito menos de ellos. Os voy a presentar a Julia Tru y Juan Palacios, que son cofundadores de Vitested. A ver si consigo explicar bien lo que hacéis. Para los que no sepan, en Vitested ayudan a los estudios a mejorar su juego en función de las reacciones de los jugadores reales sin grandes inversiones financieras ni de tiempo. Julia, explícame un poquito mejor qué hacéis en Vitested, porque creo que lo vas a contar tú mejor que yo. Nosotros, o sea, es muy fácil. Testeamos en Fan Factor. ¿Qué es fan? Es diversión. Diversión, cuando yo digo, vamos a divertirnos, todo el mundo va a pensar en su cosa. Entonces, es un concepto tan abstracto que es difícil de definirlo, es difícil de medirlo y es más o menos lo que hacemos. Nosotros medimos la diversión de los videojuegos. ¿Para qué lo hacemos? Para que los juegos sean mejor y para que el mundo sea más divertido. Básicamente esto. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros creamos una plataforma de testeo masivo, de crowd testing, donde por un lado los estudios que están desarrollando su juego, o sea, sus demos, sus builds, pueden testearlo con los jugadores reales y nosotros ya analizamos la información de cómo está testeando y cómo está reaccionando el jugador con unas herramientas de Machine Learning, con un modelo de Machine Learning. Claro, hay que mencionar que mientras los jugadores están jugando, grabamos su cara, sus reacciones y grabamos lo que está pasando dentro del juego. Es más o menos ahí en resumen de lo que hacemos. Juan, hemos hablado en este podcast poco últimamente o en los últimos capítulos de inteligencia artificial. En los medios y en la sociedad en general se ha hablado mucho de inteligencia artificial, ¿no? De cómo va a acabar con todos los trabajos del mundo. ¿Qué es para vosotros la inteligencia artificial? O dicho de otra manera, ¿cómo la utilizáis en Vitested? Vale, nosotros nos estamos enfocando en un campo que se llama Affective Computing o computación afectiva. Básicamente lo que estamos haciendo es entrenar un modelo. Para nosotros la inteligencia artificial no es otra cosa que modelos entrenados que van aprendiendo de cosas que el ser humano propiamente le enseña, pero luego va recibiendo otro tipo de datos y va mejorando lo que sabe. O sea, a día de hoy tenemos un modelo entrenado con miles de imágenes de personas reaccionando a distintas cosas y nuestro modelo decide en cada frame de vídeo que ha comentado Julia que los gamers se graban jugando, en cada frame dice, pues esta persona está feliz, está triste, está sorprendida, está pasando miedo. Entonces, eso es lo que utilizamos a grandes rasgos. Y luego, por el otro lado, la parte de detección de lo que está pasando en el videojuego, al final es un poco el reto que tenemos en Vitested. No es lo mismo ver una película, si tú ves Titanic y yo veo Titanic, los dos sabemos que en el minuto 30 de Titanic pasa X. Pero si tú juegas al Dark Souls y yo juego al Dark Souls, en el minuto 30 te pueden matar, a mí en el minuto 15, porque juego incluso peor. Entonces hace falta saber a qué está reaccionando la persona. Entonces eso es lo que cruzamos. Tenemos un modelo que detecta las reacciones y otro modelo que detecta
qué está pasando en el juego, básicamente. Cogéis esas reacciones, entiendo, las agregáis, cogéis miles de, no sé si millones, pero desde luego miles de jugadores. Y eso, Julia, ¿por qué es un negocio? Porque el negocio, porque Bethesda es negocio. Sí. Hombre, porque ya sabemos cómo es el mercado de videojuegos. Es un mercado enorme que sigue creciendo y desde luego, desde mi punto de vista, no es solamente el ocio ahora, es una parte de cultura y más en España. O sea, tal y como están desarrollando los juegos, qué historias están dentro, ya es parte de cultura. Entonces, el mercado está creciendo, hay muchísimas fans, muchísimos seguidores y para mejorar los juegos, o sea, vamos a ir más global, para mejorar cualquier producto es necesario testearlo al principio. Y que antes empieces a testear, mejor te va a salir después. Entonces entiendo que vuestros jugadores, por decir así, están haciendo, o vosotros estáis haciendo con ellos un trabajo para mejorar ese videojuego, para mejorar esa experiencia. Sí, exactamente. Correcto. Y entonces son los estudios, las productoras que hacen estos videojuegos quienes os están comprando a vosotros al fin y al cabo esos datos, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco para entender bien el modelo. Vale, sí, es precisamente esto. Los desarrolladores, los estudios que desarrollan videojuegos o publishers, las empresas que publican estos videojuegos, son los interesados en este tipo de datos. Durante todo el proceso de testeo ya pueden comprobar sus ideas o descartar o al revés afirmarles de cómo va el desarrollo del juego desde el punto de vista de entretenimiento, de diversión, de fan factor. Y Juan, ¿qué obtienen a cambio los testadores? Recompensas, así a grandes rasgos. De momento damos recompensas en una moneda interna de la plataforma. Y esa moneda se puede canjear pues, por tarjetas de Steam, por tarjetas de Amazon y en un futuro, en el futuro del testeador, cuantos más juegos vaya probando, cuando nosotros ya veamos que es un buen testeador y que podemos fiarnos de él, sobre todo, podrá canjear esas monedas por dinero efectivo directamente. Pero vamos, siempre hay una experiencia ciertamente gamificada y va ganando un poco de reputación también. Y por hablar un poco de las dimensiones de Vitested, ¿cuántos testeadores suelen estar en esa plataforma? ¿Cuántos proyectos habéis hasta la fecha? Que bueno, estáis siendo, ¿no? Sois todavía muy jóvenes. ¿Cuáles son un poco los números, ¿no? de Vitested? Pues a día de hoy hemos testeado un videojuego completo, que lo testearon, corrígeme Julia, creo que eran 16 personas o 18. Han jugado 20, pero sí hemos procesado 16 vídeos. Sí, porque hubo 2 vídeos que se quedaron un poco mal grabados. Y ahora mismo tenemos otro en proceso de testeo y lo han testeado ya unas 8 personas. La idea es que llegue a 20. O sea, menos de 20 no tiene sentido procesar porque no hay una agregación realmente útil para el desarrollador. Pero entiendo que esto estará pensando para que cientos, incluso miles, puedan testarlo, ¿no? ¿Qué capacidad o qué límite entiendo que estáis construidos en algún tipo de plataforma en la nube escalable? Pues el plan de futuro, ¿cómo veis este crecimiento en vuestro plan de negocio? ¿Cuál es vuestra ambición? A ver, yo te puedo contestar a nivel técnico, si quieres. Ya que has mencionado la nube, sí que tenemos una nube, o sea, la plataforma entera está montada en una nube y luego se procesa todo en la nube. O sea, a nivel escalabilidad, nosotros realmente tardamos en procesar un vídeo de 1 hora, una media hora. O sea, que realmente no nos cuesta nada, porque es simplemente darle al botón y la IA procesa. El modelo obviamente va mejorando con el tiempo. La cosa es que al final nuestro modelo de negocio escala con cuántos vídeos necesita el desarrollador que procesemos. Entonces, de momento, pues nos están pidiendo pues, del nivel de 20, 50. Entonces, nos pidan más a futuro. Vuestra fórmula de ingreso es por misión cumplida, es por número variable de datos y análisis. ¿Cuál es por imaginármelo, cuál es el outcome que produce vuestro análisis y que recibe el estudio del videojuego? Julia, ¿es gráficas con, digamos,
un análisis de sentimiento o similar? ¿O qué recibe? ¿Cuál es el outcome? Ahora ya estamos testeando como el producto final. Nuestra idea es un dashboard interactivo donde tú puedes ver, dependiendo de qué tipo de jugadores, cómo han reaccionado. Pero el estado en que ahora estamos es un informe donde, por un lado, vemos los datos demográficos de los jugadores y así podemos agruparles un poco según las experiencias en este género, cómo les gusta este género, etcétera, y cómo reaccionan a lo que están pasando del juego. Aquí tengo que meter un término que nosotros lo llamamos evento. Cada evento es el acontecimiento que hace que el juego avance. Por ejemplo, has encontrado primera llave, es un primer enemigo o lo que sea. Son eventos importantes para los desarrolladores que hacen que el juego avance. Entonces, nosotros testeamos las reacciones a cada evento y es más o menos lo que damos. A nivel global, general, podemos decir el nivel de ranking de engagement, o sea, en qué momento, cómo de involucrados emocionalmente estaban los jugadores al principio, cómo van bajando, subiendo y por qué. Y después desgranamos para cada evento qué evento era más emocionante, qué menos, para qué tipo de público era más emocionante, para qué tipo de público era menos. Es sí, un conjunto de gráficas y el más, o sea, yo creo que es nuestra perlita, es justo esto, engagement rate. Eso es un ranking de los eventos que son más emocionantes y que son menos. Juan, ¿quieres añadir algo? No, yo creo que lo has dicho. Vamos a añadir un poco, sí, lo que has dicho de distintos jugadores. O sea, como ejemplo, el primer juego que probamos era de terror y los eventos pues eran cada susto que querían testear. Y al final pues es útil ver si gente con experiencia en género de terror lo está pasando mal o a lo mejor tienes que enfocarte más en gente que no tenga experiencia. Claro, porque entiendo que hacéis un profiling ahí de la gente que está testeando, ¿no? Oye, ¿quiénes son pues más jugones, quiénes menos, esporádicos o todos los días? ¿Qué tipo de juegos le gustan a uno o a otros? ¿Siempre metéis una variedad de perfiles o dependiendo de la temática os enfocáis más en uno o en otro a la hora de diseñar el experimento? Depende, sinceramente depende del estudio. Si el estudio tiene un perfil muy marcado de los jugadores a quien está dedicado este juego, obviamente les es interesante testar con estos jugadores. Y si al revés quieren ver un rango más amplio, pues metemos a todos y veremos a quién reacciona de qué forma. Muy bien. Y ya trascendiendo un poco vuestro producto, ¿no? Y la oferta de valor de Bitested, ¿cómo valoráis, y creo que habéis dicho anteriormente, habéis apuntado un poco a ello, la relevancia de los videojuegos en el entretenimiento de hoy en día, ¿no? O sea, sí que es cierto que cuando nosotros crecimos, bueno, no sé la edad que tenéis, pero al menos Elías y yo, los videojuegos... Más jóvenes, no, Ismael, más jóvenes, sí, más jóvenes e inteligentes. Los videojuegos eran pues relevantes, pero la televisión era, digamos, el centro, ¿no? Televisión y radio también era el centro de entretenimiento de la información en casa. Ahora, pues, muchos de nosotros pues, no tenemos ni tele física y utilizamos pues, Twitch, YouTube, etcétera. Y los videojuegos, ¿cómo veis la industria? ¿Hacia dónde creéis que va? Ahí, Juan, está clarísimo, está clarísimo. Mira su pantalla. Por mi habitación. A ver, yo desde pequeñito he estado jugando y siempre lo he visto como algo, o sea, un entretenimiento más. Es mi principal entretenimiento desde que era pequeño. Pero vamos, ya lo ha dicho Julia antes, están saliendo géneros como las películas interactivas, Cyberpunk, que lo comentabas al principio, al final cuenta una historia que cada jugador la vive de una forma diferente, o sea, es un juego al final de rol y según lleves tu personaje por un sitio u otro, ves una historia u otra. Un bug u otro, ¿no? Sí, un bug distinto a otro. Pero al final sí que lleva eso a experiencias un poco más personalizadas. La gente al final lo que quiere es sentirse parte de la historia. Y yo creo que ya está en un punto que está permeando más en el mainstream. Decías cuando crecimos, no sé qué edad tenéis, pero vamos, cuando yo empezaba a jugar era un poco de frikis, digamos. Eran un poco los raros que estábamos jugando al Super Mario en casa, pero ya está permeando gracias a Twitch, a YouTube un poco. La gente ya se está metiendo más ya hay gente que nunca ha jugado, que está empezando a jugar a videojuegos
y viendo que es otro tipo de entretenimiento. Entonces yo creo que en un futuro será un entretenimiento más. Os quiero hacer una pregunta que es también una reflexión, ¿no? Y muy relacionada con lo que estás diciendo del mainstream, ¿no? Cuando algo que se llama gaming llega a IKEA, joder, aquí está pasando algo, ¿eh? Y la pregunta iba un poco y la reflexión por, ¿realmente creéis que, porque tú lo mencionabas, ¿no? Yo he jugado al Super Mario Kart, a todos estos juegos, pero ha llegado un momento en el que he dejado de jugar hace igual 20 años que no juego en una videoconsola, pero ¿creéis que va a haber una brecha generacional entre quienes juegan o jugáis y quienes ya no jugamos? Y ahí va a ser como un poco la disrupción verdadera, ¿no? De decidir quién es joven, entre comillas, y quién no. Porque al final la industria del videojuego está moviendo más dinero que el cine y la música juntos. Uh-huh. Y el cine y la música son dos cosas muy serias para mucha gente, ¿no? Para muchísimas generaciones, para nosotros, para Ismael y para mí, por ejemplo, y los que son mayores que nosotros. Pero los videojuegos empiezan a ser, si es que no lo eran ya, algo muy potente y sobre todo que mueve mucho, mucho dinero, ¿no? Va a estar ahí la brecha generacional entre, permitidme la simplificación, entre jóvenes y mayores. Julia, ¿cómo lo ves? Sí, yo aquí puedo apoyarme en la estadística, realmente cómo cambia el perfil de jugador ahora mismo. Primero, cuando investigamos nosotros y validamos el problema y solución, hemos notado que los jugadores que están más interesados en probar nuevos juegos son jugadores dentro de 28-35. Después, por las cosas sociales, familias, hijos, etcétera, un poco se ponen en pausa sus juegos y después, es lo que nos cuenta la estadística, vuelven. Últimos años han crecido muchísimo el porcentaje de los jugadores que vuelven a jugar y ya son gente más de 50, 55 y 60. Obviamente, a lo mejor no juegan a los juegos que son de moda ahora en trend, pero eso da igual. Entonces yo veo al revés, que el videojuegos de una u otra forma ya penetran todas las edades, todas las generaciones. Juan, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, o sea, la brecha generacional ya no va a ser entre gente que juega y no juega, sino entre gente que juega a distintos juegos. O sea, yo creo que al final en los juegos están empezando a contar historias de todo tipo. Bueno, tenemos ahora The Last of Us, que han sacado la serie ahora. Cuenta la típica historia de zombies, pero con una vuelta de tuerca. Luego hay juegos como... no me acuerdo de este nombre, pero había un juego que contaba la historia de un adolescente, que es el típico coming of age de las películas. Life is Strange. Al final, pues Life is Strange permea a gente de 18 o 20 años que está en ese mundo vital y gente que decía Julia, de 45 o 50, pues está jugando a otro tipo de cosas porque tratan temas que les interesan más a ellos. Al final, no creo que la brecha sea si juegas o no juegas, sino a qué juegas, literalmente. Y me parece que podemos contar aquí una historia maravillosa de que, claro, los padres a lo mejor no juegan con sus hijos a videojuegos porque no les parece un ocio bueno, pero los abuelos con sus nietos sí. Vale, no es mi hijo, ya puedo divertirme como quiero con este chaval. Yo ya eduqué al mío, ahora hasta que lo eduque mi hijo. Sí, o sea, son historias reales que vemos que van pasando. Realmente, probablemente por desconocimiento, ¿no? Los videojuegos se relacionan, o muchas veces en el mainstream se habla de pues que generan aislamiento, ¿no? Porque los jóvenes no salen a la calle o porque no hacen actividades conjuntas. Pues supongo que es como cualquier otra actividad, ¿no? Quiero decir, habrá juegos que sean buenos, entre comillas, y otros que sean malos, entre comillas, porque bueno y malo es difícil de definir, ¿no? Pero realmente, ¿vosotros creéis que desde el punto de vista educativo, de lo que le puede aportar a los jóvenes, jugar a los videojuegos también tiene cosas buenas, verdad? Bueno, yo creo que sí. Vamos, de hecho, yo soy un fan acérrimo de juegos de estrategia. Yo he aprendido muchísima historia jugando a videojuegos. No porque los videojuegos la enseñen, sino porque me despertaba esa curiosidad. O sea, yo jugaba a lo mejor a Age of Empires, la campaña de Ricardo Corazón de León, y luego dejaba de jugar y decía, oye, voy a ver quién era este tío. Y me ponía a leer sobre Ricardo Corazón de León. Entonces, ya no solo eso, sino luego hay juegos que despiertan otro tipo de cosas. Los juegos de acción está demostradísimo que ayuda a dividir la atención y a enfocarla, por ejemplo, en un enemigo. Al final va generando algunas habilidades, pero vamos, como todo con mesura. No te puedes tirar 24 horas jugando tampoco.
Isma, me has dejado sorprendido con tu conocimiento de Cyberpunk 2077. No lo había oído en mi vida. No sabía, o sea, lo he tenido que meter en Google ahora. No sabía ni lo que era eso. Un amigo con el que estuve jugando ahí. Y de hecho he encontrado un titular que dice: el presupuesto de la expansión de Cyberpunk 2077 es mayor que el de los DLC de The Witcher 3 o 3. Idris Elba no sale barato. No sé, o sea, no sé quién es nadie de los que está, o sea, no sé qué es Cyberpunk, no sé quién es Idris Elba, si es que es, o sea, me he quedado como un poco, me he sentido un poco viejo. Elías, es que cuando Julia ha dicho las edades se acorta en 35, así que ya estamos off. Nada. Pero después lo retoman, o sea, la idea de que lo retoman. Yo pensé que íbamos a hablar hoy de Mario, de Luigi, no sé, Siguen ahí, ¿eh? O sea, Nintendo sigue de Zelda, fijo a... de Zelda, de Sonic. Zelda sale uno dentro de no sé cuánto, pero siguen Oye, ahí. Elías, déjame preguntar a Juan y a Julia antes de terminar y hacia dónde queréis ir. ¿Cómo os imagináis el futuro de vuestra empresa? O sea, te toca a ti, Julia. Te la dejo. Hombre, imaginamos muchas cosas. Realmente una parte más emocional es permitir a los estudios indies este tipo de testeo, de versión, de fan factor, que ahora están, es muy caro, para eso es muy caro. Por un lado, nos queremos democratizarlo, profesionalizarlo y permitirle realmente apoyarse en estos datos para desarrollar. Así, esto ayudará muchísimo a los juegos para que salgan, para que sean más exitosos, etcétera, etcétera. Es como para que crezca el mercado. También, realmente con esta tecnología bien desarrollada, ya hemos fichado un par de otras industrias que podemos afrontar. Lo primero es sports. Esto ya está al lado, también es un mercado enorme y al otro también, o sea, ya sabemos todo, no voy a decir las cosas obvias. En general, entretenimiento como películas, publicidad, esta parte. Y también estamos mirando, pero con mucha preocupación, al mercado de health, sanidad, salud mental. Muchas veces hablamos sobre esto con la gente de fuera. Nosotros estamos, como no tenemos nada o sea, no somos profesionales de este sector, nos da un poco de respeto, pero es verdad que recibimos mucho feedback de que esto puede ser útil. Entonces, esto lo ponemos un poco más lejos, pero también como vamos familiarizando con esta idea. Pues Julia, Juan, os agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros. Prometo de verdad que para el próximo capítulo, Ismael, vas a flipar porque voy a ponerme al día de todo esto y vamos a tener una conversación aquí seria de gamers, vamos, de tú a tú, cara a cara. Así que ya te puedes ir poniendo las pilas, amigo. Me parece bien. Te echamos una mano si quieres. Sí, no, vamos a jugar con quien quieras, deja lo que quieras. Según terminemos de grabar... Te vas a aburrir, Juan, te vas a aburrir porque yo soy muy malo. Vas a ganar siempre. Un abrazo, Julia y Juan. Otro para vosotros. Muchas gracias. Un placer. Otro para ti, Isma, un abrazo. Fíjate. Y también a quienes nos estáis escuchando y por supuesto a quienes nos veis a través de YouTube, pues ya sabéis que en nuestro no tenemos canal de Twitch, Isma, estamos fuera de todo, la verdad. Estamos desfasados. No tenemos un canal de LinkedIn, fíjate, eso es de viejos, eso es de nicho. Total, nada. Lo digo con vergüenza, pero lo digo, nuestro canal de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, allí pues intentaremos seguiros el ritmo, chicos, con esto del gaming, prometemos aplicarnos. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro.